Ah. Tengo una pregunta que hace relación al proceso, porque claramente dentro de lo que usted presentó, doctor, y bueno, muchas gracias por toda la información, realmente hay un trabajo abrumador en cuanto a la reglamentación de, de cuál es el proceso, porque dentro de ese trabajo hay diferentes espacios, o sea, quienes están participando, por ejemplo, en la parte, volviendo al ejemplo de quien tiene un contrato con una universidad y con otra, que es muy similar a lo que mencionaba usted con relación a los profesionales de salud que a través de las cooperativas de trabajo asociado pueden trabajar para uno, para dos y a veces tres centros asistenciales hospitalarios diferentes. Vemos que hay un tema que va más allá de quién es responsable de la seguridad laboral de esos profesionales de la salud, sino también a sus propias condiciones. Entonces, ¿cómo está haciendo el proceso para reglamentar un cronograma que es bastante estrecho contra un volumen de trabajo que es verdaderamente grande? Sí, esa es una pregunta que sería maravilloso que el señor ministro estuviera acá para ayudársela a contestar. No, mentiras. No, es una pregunta que estamos nosotros, que es una pregunta muy importante que estamos nosotros afrontando con una responsabilidad inmensamente grande. Tenemos un equipo interno de técnicos dedicados exclusivamente al proceso de reglamentación y tenemos un equipo externo que hace las veces de consultoría en los procesos que internamente construimos. Pero eso es, digamos, lo menos importante. Lo más importante de todo es el proceso de participación que hemos construido. Tomamos la determinación que todas y cada una de las normas que fueran a ser expedidas tuvieran por lo menos 3 pasos antes de ser enviadas a la Secretaría Jurídica de Presidencia. El primero de ellos es que una vez se tiene el primer borrador, se publica en la página web del Ministerio. El segundo de ellos es que a la totalidad de los gremios, independientemente sientan o no sientan que tienen afinidad con la norma, se les consulta. Hoy estaba firmando unas comunicaciones a Fedegan y a Cotelco y me decía alguien, ¿pero qué tienen que ver ellos? Pues sí, tienen mucho que ver porque muchos de sus aportes pueden ser muy útiles. También a la totalidad de las centrales y de las federaciones sindicales. No solamente nos estamos circunscribiendo a la CUT, a la CTC, a la CGT, a la CNT, sino a las federaciones sindicales. Y un actor muy valioso y muy importante, que se ha convertido en un aliado sin pretenderlo, y yo creo que él tampoco ha pretendido serlo, la academia. La academia ha sido pieza esencial en este proceso, por eso cuando al final les dije, muy importante que puedan ser receptores de nuestros borradores, es en serio, no es por echar acá un globo al aire y decir, oiga, qué rico que nos ayuden y después no volver a atender, no, es muy cierto lo que estamos haciendo junto con la academia y por supuesto con los actores. No sentimos ningún tipo de temor que los actores participen, ni los miembros de las juntas, ni los presidentes de las ARLs, ni los presidentes de los sindicatos, ningún tipo de temor. Nosotros recibimos y obviamente dentro de nuestra independencia y por supuesto dentro de nuestra autonomía tomaremos las decisiones que mejor creamos convienen a la sociedad, pero el proceso de participación ha sido maravilloso. Por ejemplo, en la resolución que acabamos de expedir sobre trabajo en alturas, esa resolución salió muy bien fortalecida, con muchos argumentos del gremio de Camacol, que es el gremio de la construcción, o con muchos argumentos del gremio de Fasecolda, que es el gremio que representa a los riesgos profesionales, o con muchos argumentos de la Central Unitaria de Trabajadores, que es quienes representan a los trabajadores, por supuesto. Incluso le cuento, hubo una discusión profunda con Augura, que es el gremio del banano, porque la mata del banano tiene 2.8 metros de altura y esto era para 1.5, entonces que si la mata del banano era trabajo en altura, que si no, que si el trabajador al tener esas discusiones, pues son fundamentales y esenciales de la labor reglamentaria que tiene el Ejecutivo. Entonces, bienvenidísimo
todos y cada uno de los comentarios y a través, vuelvo y repito, de la escuela puede haber participación en el proceso. 1 y 2 y 3. Concluimos. Solamente le quiero preguntar, la circunstancia de la globalización a veces presenta escenarios donde se contradice la legislación de los trabajadores, lo que tiene que ver con prestaciones, con elementos de protección, con investigación, y hay acuerdos y hay posiciones muy rígidas. Por ejemplo, Holanda no acepta flores de una floricultura porque las embarazadas no tienen un control especial. ¿Aló? Por ejemplo, Holanda limita el comercio al cumplimiento de unas normas que ellos consideran especial. Entonces la pregunta es, de todo lo que se ha hablado, se ha visto el aspecto de la interacción del trabajo internacional, por ejemplo. Si quieres, vas haciendo tu pregunta y yo Aló, buenas noches. Doctor, yo tengo infinidad de preguntas en este momento. Con respecto, no, voy a hacer varias preguntas, no hay necesidad que me la responda, pero sí que por Luz Ángeles Ramírez. Existen varias situaciones en el caso de los trabajadores. Es importante que todos en estos momentos estén afiliados especialmente a lo que son riesgos profesionales y salud. Hace unos años en el sector de la construcción no se les exigía que fueran afiliados a pensión. Es decir que, digamos, los trabajadores que estaban hace 10 años vinculados perdieron no sé cuántos años de cotización a pensión. Lo regularon hace, no sé, hace como 4 o 5 años y ahora es obligatorio. ¿Qué sucede en el sector de la construcción? Los contratistas sencillamente y llanamente vinculan a los trabajadores y por pagar o no pagar, para ellos es fácil, sencillamente y llanamente los vinculan, los retiran con un día. ¿Y qué pasa con el trabajador de la construcción que está perdiendo ese tiempo y que sí le están cobrando al trabajador esos aportes? A mí eso es un tema que me tiene pensativa desde hace mucho tiempo. ¿Qué sucede con el trabajador que finaliza una obra y se va sin su seguridad social? No tiene vacaciones, no tiene prestaciones. Los contratistas son los que se están quedando con ese dinero. A mí me gustaría que existiera un ente de parte del gobierno que fiscalizara esa parte de la construcción. Puede que las constructoras como tal, con todo respeto porque he trabajado con muchas de ellas, ellos tengan su escudo y ellos obviamente le exigen a los contratistas que deben tener un mínimo de legalidad con los trabajadores, pero en la realidad no se aplica. Hay algo muy interesante que decía que por qué deben seguir trabajando los pensionados, pero es que miremos qué pensionados. Si es un pensionado que tengo el caso en estos momentos, un trabajador que sufrió un accidente grave de trabajo, perdió su miembro superior derecho, se ganaba 740.000 pesos mensuales y sencillamente lo calificaron con 58 de pérdida de capacidad laboral. Entonces eso, el 65% que da en la tabla le daban 440.000 pesos. Como no puede ganarse el mínimo vital, entonces lo dejaron en el mínimo menos el descuento de seguridad, está recibiendo 490.000 pesos. Entonces, ¿quién realmente está en la parte de arriba mirando cuál es la realidad del individuo que se está pensionando? Obviamente esa persona mutilada de uno de sus miembros tiene que empezar a trabajar en otra cosa. En el caso de las empresas que pueden tener toda la reglamentación en sistema de calidad, en seguridad industrial, en salud ocupacional, pueden que cumplan todos, sufren los accidentes porque son eso, accidentes. ¿Qué pasa con la reparación moral y psicológica del trabajador? ¿Quién debe responder en ese caso, doctor? Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Sí, se escucha? Buenas noches para todos. Tengo una pregunta, Marina Cortés. Tengo una pregunta, ¿qué se está haciendo por la población joven que es la que está siendo empleada en cooperativa y los están explotando? ¿Cuál es ese que le dejamos a las nuevas generaciones? Porque es muy triste ver que nuestras generaciones se van a quedar con ese contrato y pues el uno lo burla, el otro también, y así cuando ya los ven que están enfermos de la rodilla o la espalda, les terminan el trabajo en la cooperativa, no los vuelven a contratar, y estos son cantidad de gente jóvenes que se ven en los consultorios jurídicos. Sería muy bueno que de todas maneras alguien les dé una manito.